Bueno, bienvenidos a una nueva clase de física. Vamos a continuar hoy con la segunda ley de Newton, pero vamos a estudiar qué sucede cuando tenemos dos cuerpos moviéndose a la vez. Pero esos dos cuerpos están unidos por una cuerda, de modo que están vinculados. Es un tema de la física que se llama masas vinculadas. Bien, manos a la obra. Bien, consideremos acá un plano horizontal, una mesa, por ejemplo, un cuerpo, para simplificar representamos un bloquecito, y una cuerda. Las condiciones tienen que ser que esta cuerda no se estire y que además su masa es infinitamente pequeña comparada con la del bloque, o sea, masa despreciable en nuestros cálculos. No la vamos a tener en cuenta. Pero imaginemos que aquí finaliza la mesa y acá tenemos una polea. Entonces, pasamos la cuerda por la polea y acá le unimos un segundo bloque. Dos cosas. Como tenemos dos masas, de alguna manera hay que diferenciarlas para saber cuándo estamos hablando de una o de otra. Yo le voy a poner a esta masa 1, a esta masa 2. Le podríamos poner masa A, masa B, o la forma de diferenciarlas que ustedes prefieran mejor. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos bloques? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre que se denomina. Sobre el bloque 1, por ejemplo, tenemos, como siempre, el peso del bloque 1, la normal, que es la fuerza que hace la superficie de apoyo sobre el cuerpo, la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento. Aclaro, yo estoy suponiendo que este bloque se va a mover hacia la derecha, cosa que es cierta, porque este bloque no tiene más remedio que caer. Lo único que puede hacer es desplazarse hacia abajo en la vertical. Por lo tanto, aquí el rozamiento, si es que existe, tiene que ser hacia nuestra izquierda. Recuerden que si nos dicen que la superficie es lisa, no va a haber fuerza de rozamiento. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque 2? El bloque 2 es más sencillo de analizar. Tenemos solo dos fuerzas. El peso del bloque 2, la tensión de la cuerda y nada más. En el movimiento del bloque 2 hacia abajo vamos a estar despreciando el rozamiento del aire acá, como siempre lo hemos hecho hasta ahora a este nivel. Bien, recuerden que peso es masa por la aceleración de la gravedad. Ya. Según la segunda ley de Newton, si nosotros suponemos que el bloque 1 acelera hacia allá, cosa que es cierta, y el bloque 2 acelera así hacia abajo, cabe destacar que las aceleraciones de los bloques son iguales. En realidad es la misma aceleración, lo mismo que la tensión de la cuerda. Esta T es igual a esta. Bien, ¿cuál sería la segunda ley de Newton para el bloque 1? Fuerza neta es igual a la masa del bloque 1 por la aceleración. ¿Cuál es la fuerza neta? Si ya para simplificar consideramos que estas dos en la suma vectorial se van a anular, nos quedaría solamente tensión menos fuerza de rozamiento. Recuerden que estamos restando los módulos de las fuerzas porque las fuerzas tienen sentido opuesto. Entonces, tensión menos fuerza de rozamiento es masa 1 por A. Esta sería la ecuación para el bloque 1. Recuerden que fuerza de rozamiento vale el coeficiente de rozamiento por la normal. Y en este caso, la normal es igual al peso del bloque 1. Bien, son ecuaciones auxiliares. ¿Cuál sería la segunda ley de Newton para el bloque 2? La segunda ley de Newton para el bloque 2, fuerza neta que actúa sobre el bloque 2, masa del bloque 2 por la aceleración. Y la fuerza neta aquí sería el peso del bloque 2 menos la tensión. Esto es igual a la masa del bloque 2 por la aceleración. Lo recuadramos
Y esto es... Recuerden que vamos a estar trabajando con ecuaciones para el bloque 1 y para el bloque 2. Sepan diferenciarlas bien y que no se les entreveren estas dos ecuaciones. Por eso yo, debajo del bloque 1, he escrito la ecuación correspondiente a él, y debajo del bloque 2 he escrito la ecuación correspondiente a él. De manera de que no confundirme los datos de uno y del otro cuerpo. Bien. Voy a escribir acá nuevamente la ecuación del bloque 1, que sería esto, y la ecuación del bloque 2, que es esta otra. Estas dos ecuaciones tienen la variable tensión y la variable aceleración que son en común. Por lo tanto, constituyen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas, en caso de no conocerlas, serían la tensión de la cuerda y la aceleración de ambos bloques. Desde el punto de vista físico, el ejercicio termina acá, su análisis físico. Y a partir de acá lo tendríamos que resolver en el plano matemático. Si conociéramos las masas de los bloques, podríamos saber sus pesos, podríamos saber la fuerza de rozamiento, si nos dan el coeficiente de rozamiento, y entonces resolveríamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas podrían llegar a ser T y A. Bien, ¿qué otras variantes podemos tener? Podemos tener, por ejemplo, un plano inclinado. Imaginemos que acá forma un ángulo alfa con la horizontal. Aquí tenemos un bloque, la polea, la cuerda, pasa a través de la polea, sí, alrededor de la polea, y aquí el otro bloque. La situación sería exactamente la misma. Vamos a numerarlos, bloque 1, bloque 2. En este caso tenemos que suponer el movimiento. Mejor dicho, el movimiento se puede calcular, pero por razones de simplicidad vamos a suponer que también acá, digo, el bloque 2 cae y por lo tanto el bloque 1 asciende en el plano inclinado. Las fuerzas para el bloque 2 serían las mismas que se discutieron en la situación anterior, que se analizaron en el ejemplo anterior. Pero para el bloque 1 tenemos una pequeña variante, que el peso, que siempre es perfectamente vertical, peso 1, recuerden que en los planos inclinados era conveniente descomponer el peso en una componente en el eje Y y una componente en el eje X. ¿Qué otras fuerzas tenemos? La normal, que en cuanto a módulo es igual a PI, ya lo vamos a ir anotando acá. PX, recuerden que es el peso 1 por el seno del ángulo, que P sub 1i es P sub 1 por el coseno del ángulo, que además la normal es igual a P sub 1i. Va a haber una tensión de la cuerda aquí y igual a esta. Estas tensiones son las mismas. Y en el caso que el bloque 1 acelere hacia arriba, va a haber un rozamiento hacia abajo, suponiendo que nos digan que la superficie es rugosa y que existe un coeficiente de rozamiento. Y ese coeficiente de rozamiento va a ser igual a mu por la normal. ¿Cuál sería la ecuación de la segunda ley de Newton para el bloque 1? Considerando que estas dos fuerzas se anulan y ya no las vamos a tener en cuenta para resolverlo más rápidamente, tendríamos la tensión y oponiéndose a la tensión, que tendríamos que restarle al módulo de T,
P sub 1X y la fuerza de rozamiento. Tensión menos P sub 1X menos fuerza de rozamiento tendría que ser igual a la masa del bloque 1 por la aceleración. Esta sería la segunda ley de Newton aplicada al bloque 1. ¿Se entiende? Tensión menos las dos que se le oponen. ¿Cuál sería la segunda ley de Newton aplicada al cuerpo 2? Exactamente igual que en el ejemplo anterior. Peso del bloque 2 menos la tensión. ¿Por qué restamos los módulos? Porque se oponen. Esto sería la masa del bloque 2 por A. Y nuevamente, con estas dos ecuaciones, pasaríamos a resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya. Bien, con esto tenemos suficiente material para pasar a hacer algún ejercicio de cálculo numérico relativo a lo que estuvimos viendo hoy. Nos vemos la próxima.